Hola, ¿qué tal? Reciba un cordial saludo de mi parte, el profesor Yesita Álvarez Díaz. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en la clase de auditoría o aseguramiento alto y es los riesgos de la matriz de riesgo, tema importante en auditoría y aseguramiento debido a que el auditor debe identificar los riesgos que son amenazas que se dan al interior de un proceso de auditoría. Y bueno, también las empresas están llenas de riesgos, de sucesos, de impactos que suceden, que pueden suceder durante un proceso o periodo. Los riesgos, como ustedes saben, es la posibilidad de que algo suceda, impacte y nos afecte. La matriz de riesgo es importante elaborarla porque, de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, y ya todos lo saben, las auditorías de hoy en día, las contemporáneas, las que se están usando, están basadas en riesgos importantísimos. Entonces, vamos a empezar la clase recordando pues lo que nosotros habíamos visto de la matriz de riesgo. Pero en esta clase vamos a profundizar más e incluso vamos a presentarles al final de la clase un modelo de cómo se elabora una matriz de riesgo. Bueno, entonces recordemos qué es riesgo. El riesgo está presente en todas las actividades humanas, ya sabemos y lo hemos dicho en clases anteriores, que en todos los entornos, en todas las situaciones, en todos los ambientes, hay posibilidad de que algo ocurra. Entonces los riesgos son una realidad constante en toda actividad humana y por supuesto los negocios no están ajenos a esta realidad. En los negocios es donde más posibilidad de ocurrencia de un daño puede existir, puede darse. Entonces, el riesgo está definido como la probabilidad de ocurrencia de un daño o una contingencia. Dentro de los negocios, dicha probabilidad acarrea un daño económico que se interpretaría como una pérdida económica. Bien, entonces, la premisa inherente a la gestión de riesgos corporativos, es decir, en las empresas, lo que se conoce como ERM, es decir, Enterprise Risk Management, es que toda organización existe para generar valor en las partes interesadas. Lógico. Pero todas las organizaciones enfrentan incertidumbres y el desafío de sus administradores es determinar hasta qué punto aceptar esa incertidumbre y definir cómo ella puede interferir en el logro para generar valor a las partes interesadas. Es decir, esto no quiere decir, miren, que el camino para todas las empresas no es fácil. Hay que superar obstáculos y las amenazas son obstáculos. Entonces, en un proceso de gestión de riesgos pueden existir varias etapas y actividades. Nosotros vamos a hablar de cómo se gestionan esos riesgos. El ciclo de vida completo de la gestión de riesgos está resumido en solo 5 de ellas. Vamos a analizar 5 aspectos de cómo se gestiona el riesgo, que son son el sustento principal de lo que está en algunas normas como el COSO y la ISO 31000. Entonces, con relación a los riesgos, lo primero es identificar el riesgo. O sea, es decir, la necesidad de identificar riesgo para poder valorar. Como yo les decía al principio del semestre, tenemos que identificar el riesgo, la probabilidad de que algo ocurre, pero sí, ¿dónde está? Tenemos que identificarlo, conocerlo, para poder controlarlo. O sea, o reducirlo o eliminarlo, si es posible, a partir de la identificación será entonces, ya después, posteriormente, poner en marcha acciones apropiadas para ello, para controlarlo o reducirlo o eliminarlo. La segunda etapa es analizar el riesgo y valorar el impacto financiero. Miren, todo riesgo genera un impacto.
Entonces hay que analizar ese riesgo y ya una vez lo tenemos identificado, tenemos que evaluar la exposición y probabilidad de que se produzca pues nos afecte, pero eso tiene también un impacto monetario, ¿eh? Y depende de la valoración del riesgo. Es decir, que hay riesgos que impactan fuertemente en el patrimonio de la entidad, hay riesgos que lo impactan medianamente y hay riesgos que lo impactan bajamente. Entonces, hay que analizar el riesgo y valorar el impacto financiero. Tercera etapa, informar sobre el riesgo. Bueno, ya una vez tenemos identificado el riesgo, lo analizamos y lo valoramos, hay que informar a las partes interesadas, que pueden ser los dueños, pueden ser los empleados, pueden ser terceros, es decir, la parte a la cual le es de interés para nosotros informar sobre lo que puede suceder. Entonces, informar de forma fidedigna sobre cada uno de los riesgos que se presentan a la persona responsable, a la persona finalmente responsable o inicialmente responsable. En el caso de empresas de mediano a gran tamaño, deberá formalizarse un protocolo de actuación en la que se determinan las responsabilidades irresponsables según sea. Miren, esto yo lo estoy asociando con algo que estamos viviendo en la actualidad, ahora en esta crisis de la pandemia, en esta emergencia sanitaria. El riesgo de contagiarse con el coronavirus ya lo tenemos identificado, ¿cierto? Desde marzo se identificó ese riesgo a nivel mundial. Los científicos analizaron el riesgo y valoraron su impacto, las economías, los estados, debido a las acciones que se tomaron, pues generaron un impacto financiero enorme en todas las empresas. Una vez se conoció la posibilidad de contagio en los seres humanos, la Organización Mundial de la Salud alertó e informó. Entonces, la cuarta etapa tiene que ver con la definición de las acciones a tomar. Entonces, fíjense ustedes que deberemos considerar las diferentes acciones a tomar para evitarlo, transferirlo, reducirlo o aceptar el riesgo. Ello significa tener que negociar todas y cada una de las situaciones posibles, buscando las mejores soluciones o alternativas para eliminarlo, reducirlo, o bien, en el peor de los casos, buscando una cobertura para amortiguar sus efectos. Acá, una de las acciones que tomó el gobierno colombiano fue la cuarentena. La cuarentena, entonces ya se tomaron protocolos de seguridad y todas esas medidas que el gobierno ha tomado. Y por último, supervisión continua del riesgo. Cada cierto periodo hay que evaluar el riesgo. El riesgo debe ser supervisado periódicamente, viendo así las medidas adecuadas para reducirlo, eliminarlo, están haciendo efecto. Volvemos al caso de la cuarentena. Ustedes ven al presidente de la República con sus ministros y con el gabinete o su personal de mitigación del riesgo, están evaluando permanentemente, los vemos todos los días en televisión, haciendo una evaluación de cómo van los indicadores, etc. Entonces así pasa también en las empresas. Entonces en las empresas hay que supervisar continuamente el riesgo. Fíjense que es toda una gestión esto del riesgo. Como les decía, ya hay empresas medianas y grandes que tienen un departamento de riesgo, porque es importante debido a que si uno minimiza el riesgo, evita que nos pueda impactar y afectar el patrimonio de la empresa. Entonces, en el caso de considerarse positiva la supervisión,
esta ya dejará de llevarse a cabo en la medida en que ese riesgo en particular se minimiza o se contiene. En el caso negativo deberán reconsiderarse nuevamente las acciones a tomar, es decir, que hay que volver a tomar medidas o retomar medidas o tomar otras medidas, pero como el riesgo siempre está latente, hay que evaluarlo. Ok, pasemos a la siguiente. ¿Cómo se identifican los riesgos? A través de herramientas y técnicas. ¿Cuáles son las herramientas y técnicas? Revisión de documentación, técnicas de recopilación de información, análisis mediante lista de control, análisis de mediciones y técnicas de diagramación. Es decir, se revisa toda la documentación respectiva sobre el tema específico, sobre un proceso, por ejemplo, ventas, compras, etcétera. Se recopila la información, se recoge información, se hace un análisis mediante una lista de control. Miren aquí la imagen. Aquí se hace un chequeo de acciones de control. Se hacen mediciones, sobre todo en contabilidad, hay que medir para ver si la medición que se hizo por parte de contabilidad está bien hecha. Y a través de técnicas de diagramación o presentando un flujo o grama, etc. Bien. Lluvia de ideas. La lluvia de ideas es una técnica también de mucha creatividad en grupo. Los miembros del grupo aportan durante un tiempo previamente establecido el mayor número de ideas posible sobre un tema o problema determinado. Entonces, uno utiliza esta técnica como una estrategia para que todos aporten ideas. Conviene que los aportes sean breves, que nadie juzgue ninguna, sin que se elimine cualquier crítica, autocrítica, y que, es decir, que esa lluvia de ideas sean, que no sean sesgadas, Bien. Entonces la meta de esta lluvia de ideas es obtener una lista completa de los riesgos, ¿no? Yo pienso que esto es una de las mejores estrategias porque ponemos a todo el personal de la empresa a que nos dé ideas sobre los riesgos que tiene en su área, en su respectiva área. Bien, entonces siempre se utiliza un grupo multidisciplinario de expertos que no pertenecen al del equipo para ayudar, para apoyar. Pero por lo general también uno toma ideas de los mismos empleados cuando ellos ven los riesgos. Como apoyo, pues, es algo complementario. Bien, la espina de pescado, diagrama de Ichikawa, es una técnica también donde por un lado se determinan las causas del problema, puede estar relacionado con el hombre, con la máquina, con el entorno, con los materiales, con el método, con la medida, etc. Y el efecto que genera la causa, que es el problema. Bien, entonces fíjense ustedes, aquí podemos cerrar. Con esto repasamos un poco lo que habíamos visto y complementamos lo que habíamos hablado de riesgos. Pero vámonos específicamente a un tema. Bueno, no sé si me están oyendo bien. Vamos a ampliar un poquitico el volumen aquí. Ok. Aquí. Bueno, vámonos a un proceso. Vamos a hablar de riesgos en un proceso. Entonces veamos esta guía de auditoría, guía para identificar riesgos en el proceso de venta. Escogimos un proceso dentro de la empresa, que es el proceso de ventas. Ok, vamos a analizar esta guía rápidamente. Entonces, como escogimos un proceso dentro de la organización, es el proceso de ventas. Dentro del proceso de planeación de la auditoría, el auditor identifica las transacciones significativas, ¿eh? Bueno, las transacciones significativas tienen que ver con las ventas. Una de las transacciones significativas son las ventas, el proceso de venta. Entonces, teniendo en cuenta la NIA 315, que se relaciona con la identificación y evaluación de los riesgos de error material mediante el entendimiento de la entidad y su entorno. En esta auditoría, esta NIA debe entrar a determinar los riesgos de los procesos que administran las transacciones significativas, enfocando su esfuerzo a determinar aquellos riesgos que amenazan
los siguientes objetivos definidos por el COSO, ¿eh? Recuerden, el COSO es un estándar universal que tiene definido unos objetivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿se acuerdan? Los objetivos de operación, de información y de cumplimiento. Entonces, vamos a analizar estos objetivos. Preparación y publicación de información financiera confiable es uno de los aspectos que se toma del COSO y que debe ser de interés en la empresa, y nosotros como auditores tenemos que identificar si se está cumpliendo en eso que está allí estipulado en el COSO. Es decir, si se prepara y se publica la información financiera de manera confiable y si se está cumpliendo con las leyes y normas aplicables. Entonces, en ese sentido, determinar los riesgos que amenazan estos dos objetivos en el proceso que administra la transacción significativa, y teniendo en cuenta también la NIA 330, que se llama Respuestas del auditor a los riesgos evaluados. El auditor debe diseñar e identificar, y debe entrar a identificar los controles relevantes que mitigan los riesgos y a evaluar el diseño, la implementación y efectividad de estos controles. Bueno, entonces miren, se refiere a identificar los controles relevantes que mitigan los riesgos y a evaluar el diseño, la implementación y efectividad de esos controles. Entonces vamos a analizar eso en el proceso de ventas. Bueno, entonces miren, recuerden, las aseveraciones, relación de las aseveraciones con los riesgos en el proceso de venta. A ver, ¿quién asevera? Recuerden, ¿quién asevera? Asevera la administración cuando certifica estados financieros. Asevera la administración cuando certifica cierta información, por ejemplo, las ventas. ¿No? Que las ventas en el año fueron de 500 millones. Sí, esa es una aseveración. Pero el auditor debe verificar si esas aseveraciones corresponden a la verdad o no. Entonces, las aseveraciones le ayudan a comprender al auditor los riesgos que se pueden materializar, partiendo de la base que las aseveraciones son las declaraciones que un tercero interesado en una compañía esperaría encontrar en los estados financieros. Es decir, un tercero, llámese Estado o llámese un posible inversionista, lo primero que ve en los estados financieros es si se cumplen esas aseveraciones. ¿Cuáles son las aseveraciones? Integridad, existencia, etcétera, exactitud. Bueno, las vamos a analizar ahora. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, el auditor debe esperar que la información financiera cumpla con las siguientes aseveraciones dentro de un proceso de venta. Específicamente, en un proceso de venta, para cumplir con los objetivos 1 y 2 definidos por COSO, acá, estos que ustedes ven. Entonces, con relación a las aseveraciones, en un proceso de venta, cuando el administrador o la administración de la empresa asevera con relación a la integridad, nos está diciendo que todas las transacciones que afectan las cuentas relacionadas con el proceso de venta han sido registradas en los estados financieros. Miren lo que está diciendo, ¿eh? La administración está diciendo, sí señor, usted ve este saldo o estas transacciones, estos movimientos, y los ve es porque nosotros no hemos dicho mentira, porque nosotros estamos garantizando que todas las cuentas relacionadas con el proceso, en este caso de ventas en particular, que es el ejemplo, porque hay procesos de compra y otros procesos, todas han sido registradas en los estados financieros. ¿Quién asevera eso? La administración. Eso se llama integridad. Pero ¿a quién le compete evaluar si eso es cierto o no? Al auditor. Ya. La otra aseveración tiene que ver con la existencia. En un proceso de ventas, ¿qué asevera la administración? La administración asevera que las cuentas relacionadas con el proceso de venta existen a una fecha determinada. Es decir, por ejemplo, diciembre 31. La administración está diciendo, sí señor, las cuentas existen. El saldo de venta fue de 500 millones y existe.
Es real, es real. La otra aseveración, exactitud. La empresa está aseverando, afirmando que todas las transacciones que afectan las cuentas relacionadas con el proceso de venta han sido registradas apropiadamente. ¿Con relación a qué? A la fecha, a los conceptos, la cantidad y valores. Es decir, están diciendo que hay exactitud en esas cifras, que no se está diciendo una cifra inexacta. Eso dicen ellos, los administradores. Pero los auditores tenemos que demostrar si eso es cierto o no. Es más, les digo, desde ahora les digo, si se demuestra que es cierto a través de las pruebas, entonces las cuentas son razonables. Las cuentas son razonables. Y la otra aseveración con relación al proceso de venta es la presentación y revelación. Todas las transacciones que afectan las cuentas relacionadas con el proceso de venta han sido clasificadas en las cuentas correspondientes, en el estado de resultados, o en el estado de situación financiera, porque es que las transacciones relacionadas con el proceso de venta tienen que ver con clientes, porque cuando vendemos a crédito afectamos clientes, o caja o banco cuando vendemos de contado. Entonces, allí en el proceso de venta se afectan otras cuentas. Entonces, y se han revelado cuando nos hablan de revelación, ya nos vamos a las notas. Entonces, ellos están diciendo que en las notas de los estados financieros se han revelado los temas relevantes, importantes del proceso de venta y sus cuentas relacionadas. ¿De acuerdo con qué? Con las políticas contables y el marco legal vigente. Bien. Miren, ¿qué cuentas? Bueno, me les había adelantado, pero ¿qué cuentas se relacionan con en un proceso de ventas de una empresa? Miren, aquí está. Disponible, o sea, caja y banco, cuentas por cobrar, impuestos por pagar. Claro, cuando uno vende, bien sea de contado o a crédito, se genera un IVA o un IVA descontable, un IVA generado, perdón, IVA degenerado o un impuesto de renta posteriormente en el estado de resultados por las utilidades, las ventas, devoluciones en venta, etcétera. Entonces, miren, aquí está. Con esta X ellos están diciendo que todas esas aseveraciones con relación a la integridad, existencia, exactitud y presentación y revelación se cumplen. Se cumplen. ¿Ven? Nosotros como auditores tenemos que demostrar si eso es cierto o no. Pero de todas maneras, esta información, como todo proceso dentro de la empresa, esta información se ve afectada por los riesgos. Todos los procesos en una empresa se ven afectados por los riesgos. Quiere esto decir o uno inferir que cuando ellos aseveran esto, quiere decir que superaron todos los riesgos, que los identificaron, los controlaron, etcétera. Pero nosotros como auditores tenemos que verificar si eso es cierto. Entonces, ¿cómo identificamos los riesgos y controles en un proceso de venta? Fíjense, en un proceso de venta ya nos toca a nosotros como auditores identificar los riesgos y controles en ese proceso. Entonces, recordemos que para auditar los procesos de la compañía se debe realizar las siguientes actividades. Por ejemplo, nosotros lo vimos en el proceso de auditoría, las etapas de la auditoría. Hay una NIA que nos exige que debemos entender el negocio y al entender el negocio entendemos el proceso o todos los procesos. Identificar los riesgos y controles del proceso también es una exigencia de las NIA. Selección de los controles relevantes, hay que seleccionar e identificar qué controles mitigan esos riesgos. Y los controles a los que se les realizarán las pruebas, porque es que muchas veces las empresas establecen los controles, pero nosotros como auditores, y bien sea también cuando actuemos como revisores fiscales, tenemos que probar esos controles a través de las pruebas de cumplimiento para ver si esos controles sirven o no sirven, son efectivos o no.
Se evalúan los controles, bueno, a través de las pruebas, y si se diseña las pruebas de auditoría relativas a la eficacia operativa de los controles. Es decir, todo eso lo hacemos con las pruebas de cumplimiento. Entonces, en este proceso identificaremos los riesgos y controles en el proceso de venta. Claro, miren, si cumplimos estos cinco pasos, allí de inmediato identificamos los riesgos y cuáles son los controles que tiene la empresa establecidos en el proceso de venta, cuentas por cobrar y recaudo. Es decir, las transacciones significativas en este proceso de venta. Entonces, miren, aquí está el concepto de entendimiento del proceso de venta. El primer paso es entender el proceso desde que se inicia la venta hasta su registro en los estados financieros y desde el inicio del recaudo de cartera hasta su registro en los estados financieros también. Entonces, hay que hacer un seguimiento a ese proceso. Para esto el auditor debe documentar de forma concreta y clara su entendimiento de ese proceso. Debe hacer flujogramas o debe hacer, lo más importante, lo más recurrente es un flujograma, pero también puede hacer tablas en Excel, etc. Segundo, identificación de los riesgos y controles. Entonces, con base en el entendimiento del proceso, se identifican los riesgos que amenacen la integridad, la existencia, exactitud y presentación y revelación de las cifras, lo que vimos allá. O sea, ¿qué puede amenazar que se cumpla con la integridad, existencia, exactitud, presentación y revelación de las cifras? Los riesgos. Los riesgos es lo que amenaza que se cumpla con esas aseveraciones. Entonces, antes de empezar a revisar cada actividad, debemos concluir si el proceso cuenta con una adecuada segregación de funciones. Miren, volvemos al tema de la segregación de funciones. Segregar es dividir las funciones. No puede haber en la empresa empleados que tengan funciones incompatibles. Es decir, yo no puedo vender y ser contador al mismo tiempo. O yo no puedo vender y recaudar al mismo tiempo. Muchas empresas tienen sus vendedores y tienen sus cobradores por aparte, o alguien que gestione la cobranza. Entonces, la función de segregación es la de asegurar que un individuo no pueda llevar a cabo todas las fases de una operación. Ya ahí sí fallaría el control interno si una sola persona lleva varias fases que son incompatibles de la operación, en este caso del proceso de venta. Miren, desde su autorización, pasando por la custodia de los activos y el mantenimiento de los registros maestros necesarios en la contabilidad o en el software o en la bodega. Lo anterior debido a que en los casos en donde no existe una adecuada segregación de funciones, es probable que los controles implementados no sean confiables. Esto de la segregación de funciones es clave, ¿eh? Por eso en las empresas pequeñas, muy pequeñas, a un solo empleado se le dan funciones que son incompatibles y eso genera mucho riesgo. Entonces, miren, aquí está un ejemplo. Dice, la persona que custodia el inventario puede realizar ajustes a dando de baja inventario que es utilizado para beneficio personal. Entonces, miren lo que dice, ¿eh? La persona que custodia el inventario puede realizar ajustes a dando de baja inventario que es utilizado para beneficio personal. Entonces, ¿qué tal si el jefe de bodega es al mismo tiempo auxiliar contable? Entonces, al darlo de baja, lo puede retirar como un inventario dañado que es llevado al gasto y al momento de realizar el inventario físico, o sea, el conteo físico, no se va a detectar un faltante. ¿Por qué? Porque la misma persona realiza funciones incompatibles. Si en la evaluación de la segregación de funciones, o sea, ya sabemos que segregar es dividir funciones, asignarle a personas funciones incompatibles. Las personas deben tener funciones incompatibles. Bien. Concluimos que no confiamos en esta, el auditor puede tomar la decisión de tomar un enfoque sustantivo, por lo tanto no realizará pruebas a los controles. Bien, entonces allí pues si nos damos cuenta que la empresa tiene
que tiene muchas funciones incompatibles asignadas a un solo empleado o a dos empleados, el auditor puede tomar la decisión de tomar un enfoque ya sustantivo, realizar pruebas sustantivas, porque no, por lo tanto no realizará pruebas de cumplimiento, pero exacto, ¿para qué? Ya nos vamos directamente a buscar hallazgos a través de las pruebas sustantivas. Bien. Por el contrario, si estamos tranquilos con la segregación de funciones, es decir, que la empresa dividió muy bien las funciones en diversos empleados, podemos pasar al siguiente paso, que es dividir el proceso de ventas en actividades en donde se puede generar los riesgos. Estas actividades son, por ejemplo, generación de pedido, cómo se genera el pedido, quién lo hace, quién elabora la factura de venta, quién registra la venta, quién distribuye y entrega la mercancía, el recaudo del cliente, quién hace los ajustes por devoluciones, descuentos y otros. Fíjense ustedes, miren lo interesante es estas actividades para identificar dónde hay riesgo. Entonces, en cada una de estas actividades procedemos a identificar riesgos y controles que los mitiguen. Entonces, miren, en esas etapas, aquí, en estas etapas hay riesgos. Podemos identificar riesgos. Entonces, en cada una de esas actividades procedemos a identificar riesgos y controles que los mitiguen, seleccionando aquellos controles que cumplan con las siguientes características: los más eficientes de probar, los que mitigan más número de riesgos, los que cubren un mayor número de aseveraciones, y si se trata de un cliente recurrente se debe tener en cuenta la evaluación de los años anteriores. Entonces, fíjense ustedes que le podemos dar unas características para seleccionar los controles, y eso es importante porque nos ayuda rápidamente a identificar riesgos. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo se puede identificar riesgos y controles mediante una matriz de riesgos y controles en el área de proceso de venta. Lógico entender que esta es una matriz, hay varias matrices de riesgo, hay matrices para identificar solo los riesgos y estipular una acción de control. Hay una matriz para evaluar el impacto, etcétera. Vamos a ver más adelante otra. Pero veamos esta que está aquí. Bueno, veamos este ejemplo. Aquí, veamos, en el riesgo 1, generación de pedido. Si esto genera un riesgo, por ejemplo, ¿qué riesgos podría generar, presentarme la generación de pedido? Es decir, cuando se genera el pedido. Bueno, veamos. Primer riesgo, que se realicen ventas a clientes ficticios. Entonces ya aquí hay que establecer un control. ¿Oyeron? Control. Segundo riesgo, que se tramiten pedidos a clientes no autorizados o bloqueados, que no tengan derecho ya por X o Y circunstancias porque ha quedado mal, etcétera. Y sin embargo el jefe de ventas, un vendedor, por ganarse la comisión, tramite pedidos a clientes no autorizados. Entonces eso también hace necesario estipular un control. Ya. Con relación a la elaboración de la factura de venta, que se realicen ventas con precios no autorizados. Entonces se estipula otro control número 2. Que se realicen descuentos en la factura no autorizado. Por ejemplo, ¿quién autorizó el descuento? ¿Por qué se lo otorgaron? Entonces, otro control. Es decir, así sucesivamente. Esto es para que ustedes vean, miren que cada etapa, cada riesgo genera unos controles, unas acciones, unas medidas. Entonces aquí estamos identificando los riesgos. Aquí estamos identificando, no tanto los controles, porque ya los controles los estipula la empresa de acuerdo a qué, a su realidad, a sus exigencias, etcétera. Pero sí vemos en esta matriz cómo se identifican los riesgos en cada una de esas etapas
del proceso de venta. Miren el registro de la venta, que la venta no se registre en las cuentas correspondientes, entonces hay que hacer un control, elaborar un control, una norma de control. Bueno, y así sucesivamente. Ok, cobranza, todo esto es material de estudio para que ustedes lo analicen. Bien, cuando hay devoluciones y descuentos, etcétera, miren los riesgos que se puede generar al interior de una empresa. Esto le puede servir mucho a los que trabajan en el área de ventas de una empresa. Bueno, entonces esta es una guía para identificar riesgos. Repito, no para asignar controles o estipular controles, porque ustedes no lo ven aquí, pero sí para identificar riesgos en el proceso de ventas. Bien, entonces yo les decía ahora rato que de verdad bueno, aquí vemos, ya sigo con lo que les voy a decir. Aquí en esta hoja en el Excel, por ejemplo, miren, esta matriz es mucha más completa que la anterior, porque aquí, esta es una hoja en el Excel, y aquí sí están algunos controles. También se las voy a, me lo recuerdan, por favor, hacerle llegar esta hoja en el Excel. Aquí están los controles y está el riesgo. Entonces, por ejemplo, el riesgo en el proceso de venta, por ejemplo, ventas a créditos a clientes que no tienen la capacidad de pago o que no han sido aprobados. O sea, no se le puede vender a un cliente que al hacerse el estudio de capacidad de pago no la tiene, porque eso genera un riesgo, es entregar inventario, mercancía a personas que es ganarnos un problema, que no nos van a pagar. Entonces, este es el riesgo. Y miren las aseveraciones. ¿Qué hacemos nosotros? Verificamos estos controles a través de las pruebas de cumplimiento y verificamos si se está cumpliendo o no. Por ejemplo, el concepto de integridad se cumple o no se cumple. Ya me fui aquí a la matriz, pero bueno, aquí ustedes pueden ver en esta primera hoja de cálculo, aquí está la introducción, aquí está integridad, existencia, exactitud, presentación, propiedad, revelación, etcétera. Entonces aquí podemos ver. Entonces nosotros como auditores podemos, al hacer la prueba de cumplimiento, podemos verificar, por eso las pruebas de cumplimiento son importantes para mitigar los riesgos, evaluar los riesgos también. Entonces podemos verificar si hay integridad, si hay exactitud, por ejemplo. Ya, presentación, revelación, etcétera. Entonces, si se cumple eso, uno le marca aquí y va pasando al siguiente. Miren que este riesgo sí tiene muchos controles. Por ejemplo, este sería el control número 1 para este riesgo. El control número 2, los estudios de créditos consideran los reportes. Pero no expliqué el control número 1. Bueno, entonces el control número 1 dice, todos los clientes vinculados tienen un cupo de crédito aprobado previamente. Es decir, que no se le puede vender mercancía, entregar la mercancía a una persona que no tenga ese cupo de crédito aprobado previamente. ¿Okay? Como lo hacen las tarjetas de crédito, los bancos con las tarjetas de crédito. Ese sería el control número 1. El control número 2 sería, los estudios de crédito consideran los reportes a las centrales de riesgo. Entonces, para poderle otorgar un crédito a un cliente, hay que primero hacer un estudio, una evaluación de los reportes a las centrales de crédito, de los reportes que tiene esa persona en las centrales de riesgo, data crédito, por ejemplo. Entonces, si se cumple con estas aseveraciones que están acá, podemos marcarlas todas, por ejemplo, pero esto es para que ustedes vean que solamente se marcan las que se cumplen, las que no se hace la nota a la observación. Bien, entonces mire, control número 3,
Los clientes son creados por el área que administra el maestro de clientes, es decir, en el software, el jefe de cartera, previa documentación, soporte y actualización de datos. Entonces es el departamento de cartera el que hace la creación, el que crea los nuevos clientes. Bueno, entonces fíjense, miren este modelo interesante, ¿cierto? Miren, aquí están los riesgos y arriba están los controles 1, 2, 3, etcétera. Ok, aquí están todos. Esta matriz se las voy a entregar para que, ustedes la estudien, les sirva de material de estudio también. Ok, pasemos al modelo que les voy a entregar sobre la matriz de riesgo, pero falta algo, algo que es importantísimo a mí, como yo les decía en clases pasadas, ya ahora estas clases virtuales me ponen a hacer un recorrido por las videoconferencias y encontré algo muy importante sobre la matriz de riesgo. Vamos a verlo. Vamos a verlo, unos 5 minuticos, 5 o 6 minuticos, y sirve como complemento a todo lo que estamos diciendo. Así que por favor, presten su atención a este video que encontré muy interesante en la red. ¿Qué es esa auditoría basada en riesgos? La auditoría basada en riesgos es la obtención de una seguridad razonable, ¿de acuerdo? Nunca vamos a llegar a una auditoría de seguridad al 100%, no. Vamos a hablar de seguridad razonable, de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debido a fraude o error, que permita al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera fiscal. Eso es lo primero que va a decir en nuestro dictamen, si estuvo de acuerdo a la contabilización bajo un marco de información financiera y básicamente estará vigente para lo que son normas plenas, normas pymes o normas del sector gobierno. Acuérdese que ahí hay 3 categorías de resoluciones para el control del gobierno emitidas por la Contaduría General y que si ustedes están auditando algunas de esas de los organismos que los vigila la Contaduría General de la Nación, pues tendrán que ver su marco de información financiera aplicable. Además que esas cuentas de los estados financieros están libres de errores e incorrecciones materiales. Entonces, estos son nuevos conceptos que ustedes a medida que avancen en su conocimiento, pues pueden estar anuentes a que van a tener que utilizar. Acuérdese que el riesgo es todo hecho, situación o condición que pueda suponer con una cierta probabilidad que pueda afectar adecuación de nuestra opinión como auditores y que los estados financieros objetos de auditoría contengan incorrecciones materiales. O sea, que tendríamos que venir acá y ver que esos estados financieros pueden estar afectados por algún tipo, como lo estábamos mirando, como con riesgo, bien sea riesgo de control o riesgo inherente, ¿de acuerdo? Riesgo de control porque no hubo control interno en la administración y se fue el error, pasó el error, o riesgos inherentes, aquellos que tienen que ver con la acumulación de pequeñas partidas que en su conjunto después van a ser importantes para la desviación y una adecuada opinión a nuestros estados financieros. Ahí vamos a ver la afectación de esos estados financieros. Entonces, si podemos hacer un resumen, digamos, de estos tipos de riesgos, lo primero que digamos sobre los estados financieros globales. ¿Qué significa eso? Ustedes tienen que entender la empresa globalmente en su parte externa y su parte interna y tienen que analizar algunos errores, algunos riesgos de negocio por fraude, digamos. Estado financiero es visto como globalmente. Los riesgos de negocio, básicamente o generales, requieren respuestas globales, no con áreas en concreto. Acá
por el caso, una contingencia, obsolescencia de productos, conflicto entre socios. Acá podemos decir que estos son riesgos globales de nuestra auditoría. No son riesgos por área, ¿de acuerdo? No son riesgos por área y se consideran como primer tipo de riesgo. Hay un segundo que es sobre las afirmaciones. Requieren respuesta o pruebas de verificación sobre las transacciones, saldos o contenido o información a revelar. Seguramente acá, sobre estas afirmaciones, ustedes van a tener que trabajar con las áreas de auditoría. Entonces, es otro tipo de análisis que yo le voy a hacer. Y el tercero, que es de relevancia, pues básicamente que por su materialidad requieren la realización de ciertos procedimientos. Superan la importancia relativa debido al volumen, realizar procedimientos básicos, casos, inventario, cartera, pruebas, circularización. Entonces son esos tres tipos de categoría que debemos tener en cuenta. Entonces, cuando nosotros tenemos algunas afirmaciones a utilizar por áreas, esas afirmaciones que ustedes van a encontrar en la lectura de las mías es lo mismo que objetivos de auditoría. Los objetivos de auditoría por cada una de las áreas que nosotros vamos a trabajar. Entonces los hemos dividido en 4 básicamente. Uno será integridad, existencia, exactitud, corte y clasificación y valoración. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que, ¿qué significa integridad? Todas las transacciones, saldos, cuentas, revelaciones se encuentran registradas íntegramente en los estados financieros. Yo puedo escoger si voy a hacer a un área la integridad. Voy a revisar que se encuentren registrados totalmente en esos estados financieros. ¿Qué significa esa afirmación de existencia? Todas las transacciones, saldos de cuenta y revelaciones de información existen, han ocurrido y corresponden a la entidad. ¿Sí? Efectivamente, las cuentas por cobrar son las que son porque yo ya hicimos una revisión y no existen diferencias en esas cuentas. No tienen que ver con una cuenta que se creó ficticiamente, por ejemplo. Exactitud, corte y clasificación, ¿a qué hace referencia? Todas las transacciones, saldos, cuentas, relaciones de información corresponden a bienes, derechos y obligaciones de la entidad. Han sido registradas por la cantidad adecuada, han sido registradas en el periodo correspondiente, se presentan adecuadamente clasificadas. Esto hace referencia a exactitud, corte y clasificación, y valoración hace referencia a que todas las cuentas existen realmente adecuada valoración, bien sea por cuentas por cobrar o cuentas por pagar. ¿De acuerdo? Sobre todo, esa valoración en estas dos cuentas tienen un papel importante. Aquellas personas que trabajan. Ok, vamos a continuar. Entonces, bueno, sí, efectivamente se complementa lo que hayamos dicho. Realmente el objetivo que presenta la auditoría es demostrar que las aseveraciones o afirmaciones de la empresa cumplen con esas características de las NIAs. ¿Ah? Por ejemplo, que existe, que hay exactitud, etcétera. Bien, bueno, ¿qué viene ahora? Ahora viene, les voy a presentar un modelo, pero bueno, ya el tiempo no me va a alcanzar porque el video cuando se hace muy largo es muy difícil después subirlo a la nube. Hay que, demora mucho más. Entonces yo voy a suspender, a dejar aquí esta parte y procedo, procedo a grabar la otra parte de la clase. Bien, entonces nos vemos en la siguiente clase.